Vamos a leer en el libro de Éxodo, el capítulo 26, el versículo 6. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Las cortinas, algo tan particular, es que las cortinas, la única manera que se podía formar el tabernáculo era con las cortinas unidas. No era tanto los elementos que estaban en la parte interior del atrio y las que estaban en el lugar santo y el lugar santísimo. Eso no era en realidad el santuario. El santuario era toda la formación, toda aquella estructura que se veía en la parte exterior. Así que el santuario era formado, y quiero decirle de manera muy particular, que era lo último que se realizó con el santuario. Estaban todos los elementos internos, pero digamos las paredes que las conformaban estas cortinas fue lo último, y así se formó el tabernáculo, dice la Biblia. Vamos a mirar el contexto porque aquí está la parte importante. Así que vamos a leer del versículo 1 ahora al versículo 6 y es más entendible. Harás el tabernáculo de 10 tapices de lino torcido, de material azul, de púrpura y de carmesí, y los decorarás con querubines, obra de fina artesanía. Cada tapiz será de 28 codos de largo y de 4 codos de ancho. Todos los tapices tendrán la misma medida. 5 tapices se unirán el uno con el otro, y también los otros 5 tapices se unirán el uno con el otro. Harás lazos de hilo azul en la orilla de cada tapiz del extremo de la unión, y lo mismo harás en la orilla del tapiz del extremo en la otra unión. Harás 50 lazos en el primer tapiz y otros 50 en el extremo del tapiz de la otra unión, estando los lazos contrapuestos uno frente al otro. También harás 50 ganchos de oro, con los cuales unirás los tapices el uno con el otro, de manera que el tabernáculo forme un solo conjunto. 10 cortinas eran de lino, 28 codos por 30, 50 lazadas y 50 corchetes. En la Biblia nada es casualidad, todo es providencia de Dios. 10 cortinas. Ese número 10 es muy representativo en toda la Biblia. Yo tengo 18 citas de la palabra de Dios en cuanto a ese número. A mí me gusta la numerología de Dios. Y me gusta porque la matemática es exacta. Y Dios es exactamente preciso con los números. Y todos los números tienen un significado trascendente a nuestros días. Y es importante. Vamos a leer algunos pasajes para poder entender eso. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 18, el versículo 25 al 32. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Bueno, esa lectura quiero decirle que para hacer el encabezamiento de la lectura es la intervención de Abraham delante de Dios, interviniendo por Sodoma. Así que vamos a continuar la lectura. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20.
No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora, mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Es interesante la intercesión de Abraham delante de Dios, el juez de toda la tierra. Es impresionante, mis apreciados, cómo la intersección de Abraham hace un papel del prototipo de Cristo o del tipo de Cristo. Es interesante porque él intercede y qué curioso, porque él le estaba pidiendo que si hubiese siquiera, note hasta cuánto bajó la cifra, de 50 hasta 10. Lo mínimo que Abraham veía por interceder por Sodoma eran 10 personas, 10 justos. Y sabemos lo que pasó. Dios estaba dispuesto a no raer a Sodoma por 10. Pero ¿qué pasó? Sodoma fue destruida. Sodoma fue calcinada, reducida a ceniza. Pero qué importante, porque nosotros podemos mirar la disposición que tiene Dios. En Sodoma no había 10. Elena de Guay dice que de las iglesias de 100, ¿cuántos, hermano? ¿De 100 cuántos? Es impresionante. Vamos a leer otro pasaje y después vamos a juntar todo eso, porque no es casualidad, es providencia de Dios. Y hay forma didáctica, cómo Dios enseña, cómo Dios educa, cómo Dios forma, cómo Dios corrige, cómo Dios instruye. Vamos a seguir leyendo allí Éxodo 18, 21. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Wow. Este es Jetro con sus yernos. Qué recomendación. Yo considero que Jetro un excelente suegro. Los suegros casi no somos muy apetecidos con los yernos o las nueras, ¿verdad? Pero es interesante la parte curiosa. Yo creería que Jetro miró que este hombre, su yerno, no estaba atendiendo quizás al 100% a su hija, y le recomendó, mira, tú estás muy atareado, tú estás muy entregado a la obra de la iglesia, y a veces posiblemente a nosotros nos puede pasar. Descuidamos el hogar, la familia, los hijos, por estar atareados con las cosas espirituales, y esa parte importante, recuerden que Dios nos va a pedir cuenta por la gracia que nos ha dado. Ese es el primer rebaño al cual tenemos que alimentar, el primer rebaño el cual tenemos que educar, formar y estar ahí en casa. Entonces Jetro le dijo, mira, búscate personas que eran temerosas de Dios, que no eran avaros, que tenían que tener buen renombre para que dirigiera a miles, para que dirigiera a centenas, a 50, y por último el grupo más pequeño, 10. Qué sabiduría la de Jetro, para que él descargara un poco el trabajo, y si hubiese casos difíciles aún, entonces ya lo traían a colación a Moisés. Qué interesante esos aspectos, detalles importantes. Llegó hasta reducir el grupo en 10. ¿Casualidad? No, hermanos, providencia de Dios. Otro detalle más importante también es la que encontramos en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis,
ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Interesante que aquí encontramos el día de la expiación, ¿cierto? El día de la expiación, un día 10, era el día de la expiación, el día de el Yom Kippur, el día en que se sacrificaba dos corderos o dos machos cabríos llevaban ese día. Pero es interesante cómo tenía que estar el pueblo ese día 10, afligiendo vuestras almas, completamente entregado, consagrado. No hay registro en la Biblia, o quizás si ustedes tienen algún registro, me lo hagan saber, pero yo no he leído un registro en la Biblia en que un 10 de ese séptimo mes alguien haya fallecido por no estar allí afligiendo su alma. Hoy estamos en un tiempo donde estamos en el día de la expiación y cómo debe estar nuestra condición: afligida, contrita, humillada, entregada al Señor. Quiero leer rápidamente las dos citas más que nos faltan. Está en Deuteronomio 4, versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedras. 10 mandamientos Dios tiene dentro de su constitución para regir a un pueblo, para regir a una iglesia, para regir a un individuo. Es impresionante saber que Dios tiene una constitución completamente reducida. Las constituciones de los diferentes países donde hemos estado averiguando y son muy voluminosas. La constitución nuestra de Colombia es una de las constituciones más largas que tiene nuestro país. Es interesante, la constitución más larga que existe en todos los 232 países que hay declarado con la ONU. ¿Saben cuál es la más corta? La de los Estados Unidos. Tiene 22 artículos sin enmienda, comenzó. Hoy tiene enmienda, pero inicialmente en el año 1798, cuando se dio simultáneamente con la Revolución Francesa, algo trascendental para nosotros como adventistas, con la libertad religiosa. Pero la Constitución de Dios solo son 10 puntos para estar en armonía con el cielo y en armonía con nuestro prójimo, con los que nos rodean. Es interesante. El último detalle que vamos a leer es Daniel capítulo 1, versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Interesante. Daniel pidió que fuese probado. ¿Cuántos días? 10. Vamos a ver qué pasó al final de los 10 días. Versículo 16. Así pues, Melsar llevaba la porción de la comida de ellos, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Ok, aquí tenemos una concepción bien clara de estos 5 pasajes que hemos leído en cuanto al número 10. ¿Y por qué hemos leído eso? Porque debemos tener en cuenta que ¿por qué no eran más cortinas, sino 10 designadas por el cielo, diseñadas por el cielo? Mire, dice que tenían algunos aspectos importantes. Los colores. No hemos mencionado los colores, pero sí quiero mencionar algo de las cortinas con referente al lino. El lino era una de las telas más relucientes en el cielo y era el vestido predilecto de los ángeles. Así que vamos a leer en el libro de Apocalipsis el capítulo 15, el versículo 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Así que el lino es un material de origen celestial, un material importante, un material reluciente.
Y quiero decirle que aquí terrenalmente el lino lo sacaban de una palma llamada junco y allí lo hilaban y hacían todas este material. Es importante saber que era representación del cielo. Las cortinas, esas 10 cortinas diseñadas por el cielo, no eran simplemente una tela más, era algo relevante, algo importante. Y quiero decirle que vamos a mirar qué trasciende a nuestros días ese lino. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, el versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Oh, ya. Aquí vamos a estar ahora haciendo un engranaje de todo esto, porque nada en la Biblia está aislado. La Biblia es un engranaje, mis apreciados. Es una forma que encaja todo con todo. Es impresionante saber cómo Dios nos da minutas que encontramos en la Biblia, cómo se vuelven macras, cómo se vuelven en forma macro el conocimiento. Por eso dice el libro de Isaías que es un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea. Ese poquito por allá y ese poquito por acá nos da una amplitud. Dice la Escritura que el lino fino son las acciones justas de los santos. Nosotros hemos sido llamados a ser pueblo adquirido por Dios, nación santa, para anunciar la virtud del que nos llamó de las tinieblas su luz admirable. Así que ese lino fino representa mis oraciones justas delante de Dios. Oiga, impresionante, porque nuestras oraciones, que dice Elena de White, el deseo a toda la gente, que son balbuceadas, mal pronunciadas, no tienen aroma, no tienen fragancia, y el Señor Jesús las toma y la presenta en el trono delante del Padre con su propio aroma, dice en el deseo de toda la gente. Solo el aroma de Jesús, solo la perfección de Jesús hace justa mi debilidad, mi frágil oración. Las cortinas tenían unas medidas. Ahí estábamos leyendo. Eran 10 cortinas de 28 codos por 4 codos. ¿Eso es casualidad? No. Recuerden que el diseño gráfico, la maqueta es del cielo, es de origen celestial. Dios diseñó, ¿verdad? Todo este andamiaje del santuario, todo este espectáculo trascendental para nuestros días que se convirtió en el fundamento de nuestras creencias, pilares de nuestras creencias como es el santuario. Somos la única iglesia, me apreciado, en todo este vasto mundo en que hemos mantenido el conocimiento, la sabiduría que el cielo nos ha dejado, nos ha llamado a ser pilares del santuario. Todo el santuario representa la vida y la experiencia de Cristo. Y es curioso, la unidad básica de un codo, que quiero decirle que un codo va desde la punta del dedo del corazón o del medio que llaman hasta nuestro codo. Y bíblicamente, teológicamente y también diseñado por el cielo, la unidad básica de un codo son 45 centímetros. Es impresionante si usted multiplica 28 codos por 45, se van a sorprender. 28 codos por 45 centímetros, que es la unidad básica de un codo, da como resultado 1260 centímetros. Ahí no serían días, sino centímetros. Pero casualidad, providencia de Dios. ¿Ustedes saben por qué eso da 1260 días? Porque representa el ministerio pleno de Cristo Jesús. Cristo Jesús, su ministerio comenzó en el año 27 después de su bautismo y duró 3 años y medio. Si tú multiplicas 3 años y medio por 360,
te da 1260 días. Ministerio de Jesús. Jesús consumió su ministerio terrenalmente en el periodo de 1260 días. Y el número 4 representa el mundo. El ministerio de Jesús fue para darle ejemplo al mundo. El santuario estaba unido con esa cortina para mostrar el ministerio personal de Cristo a los hebreos, a un pueblo judío, a un pueblo que había sacado de la esclavitud. Dios nos muestra su ministerio a través de Cristo a un pueblo en pecado, en la esclavitud del pecado. Estamos entendiendo la trascendencia del santuario, mis apreciados. No es simplemente una maqueta, no es simplemente un lujo ver ese espectáculo. Yo tengo un sueño, mis apreciados, tengo un sueño. Yo quiero hacer el santuario en tamaño original para hacer un museo. Yo tengo estadísticas, datos, información para hacer un guía para dar a conocer la vida y los pormenores del santuario, la vida y los pormenores de la vida y de la experiencia de Cristo Jesús, de nuestro Salvador, de nuestro Creador, de nuestro Salvador Jesús. Es importante cada uno de nosotros que exploremos la palabra de Dios con gozo, con alegría, con deleite, con sabrosura. El plan de Dios es que nosotros nos alimentemos, nos formemos, nos capacitemos. Lo que yo no aprendí en ningún plantel educativo lo he podido aprender en la palabra de Dios. 50 lazadas. El número 50 es muy relevante en la Biblia, en el libro de Levítico, en el capítulo 23, 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Allí el Señor le está hablando a Moisés y le dijo, mira, 50 días vas a contar así. 7 días, ¿ya? Seguidos. 7 por 7 da 49 y dice, y al día siguiente, 50. Iba a celebrarse la fiesta de los frutos de la primera cosecha. Los frutos, la fiesta de los frutos de la primera cosecha. Así que a los 50 días había, el número 50 en la Biblia representa liberación, representa poder, redención y también recuperación. 50 días de victoria en la que el pueblo a veces le tocaba vender a un individuo las tierras y en el año 50 él la podía recuperar. Todos esos bienes volvían a él. ¡Wow! Eso es impresionante. El tiempo no nos da para explicar eso, pero sé que ustedes son estudiosos y les va a causar curiosidad el que no ha explorado estas temáticas, pero es impresionante saberlo. También eso trascendía la vida y la experiencia de Jesús. Jesús murió un día de la expiación. Jesús murió un día en que era el día del sacrificio del Cordero Pascual, el día de la liberación del pueblo de Israel que se celebraba. Y allá iba a llevar el Cordero el sacerdote y misteriosamente el puñal se le cayó. Casualidad, providencia de Dios, hermano. Y fue el único cordero, literalmente, que no fue víctima, porque la víctima era Cristo. Jesús murió ese día. Jesús consumió allí el pecado en la cruz. Allí consumió su ministerio en la cruz. Allí abrió sus brazos para decir, el mundo está perdonado. Qué interesante. Pero quiero decirle de manera especial que a los 50 días de la muerte de Cristo Jesús sucedió algo impresionante. El Pentecostés, 50 días después, vino la fiesta que los discípulos
pudieron recibir. Pero quiero decirle algo curioso. ¿Cómo estaban los discípulos antes del Pentecostés? Todos querían el primer lugar. Todos querían estar a la derecha y por máximo a la izquierda. Todos querían ser primero. Y una mujer, la madre de dos de los discípulos, le pidió a Jesús: permite que mi hijo uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. Había una disputa, había ese tira que tira y ese jala que jala. Pero en el Pentecostés, 120, no 12, 120, con diferencias de mente, de pensamiento, llegaron a ser uno. Estar unido, estar enlazado, estar allí en acorde con los principios de Dios. Eran un pueblo dispuesto, unido. El Señor Jesús entonces mandó su espíritu y fue derramado. ¿Cómo debemos estar nosotros en este día de expiación? Limpio, pulcro, sin poder tener diferencia, capaz de que podamos llevar la tarea con miles, con cientos, con 50 y siquiera con un grupo pequeño de 10. ¿Estamos entendiendo ahora? ¿Estamos entendiendo las cortinas unidas? Amén. Cuando nosotros como iglesia, hermano, nosotros como familia, nosotros como individuos, logremos esa unidad con Cristo, vamos a estar unidos. El Señor Jesús en Juan 10 hizo una oración, que es una de las oraciones más impactantes para mí de Cristo Jesús, está registrada en el libro de Juan capítulo 10. Y él oró: Señor, permite que estos que me has dado sean uno, así como tú y yo somos uno. Quiero decirle que esa oración no la va a contestar el cielo. Esa oración no la va a contestar la deidad. Esa oración no la van a formar los ángeles para venir a darnos los resultados. Esa oración va a ser contestada por ti, por mí. Porque cuando yo llegue a la unidad con la iglesia, cuando dejemos la crítica, cuando dejemos la censura, cuando dejemos el señalamiento, entonces derramará en mí, en la iglesia, en una iglesia que espera al Señor Jesús, y estaremos unidos. Ahora es curioso, interesante, hermanos. Quiero decirles que hay 50 corchetes. Estaban enlazadas con cortinas entrelazadas y los corchetes estaban contrapuestos. Había una lazada así y la otra así. Y así sucesivamente. Eran lazos, y dice la Biblia que eran de colores azul. El azul representa el cielo. Solo el cielo puede unir a los individuos con diversidades de pensamiento, con dicotomías de pensamiento, con diversidades de ideologías. Solo el cielo nos puede unir. Por eso estaban esas 50 lazadas, estaban allí para poder haber liberación. Solo el cielo nos puede unir. Y para colmo, no tanto es el color del cielo. Para colmo, más, digo colmo para que vean la magnitud, ¿ya? Para que vean lo que es la grandeza de Dios. Que no bastaba con eso, sino que tenía un corchete. ¿Saben lo que es un corchete? Es un broche. Y ese broche era de oro. Y ese broche de oro es Cristo, el que puso el broche para unir el sello que une eso. Solo el cielo nos puede unir. Solo el cielo realmente puede poner el sello. Solo el sello de Dios. Hermanos, me ha apreciado. Que el Señor los bendiga.